son los gases nobles, ¿verdad? Que es el grupo 18 de la tabla periódica o el grupo 8A, ¿verdad? Y pues bueno, ¿de dónde viene este nombre, verdad? Acerca de, bueno, primero, son gases porque todos los elementos de este grupo se encuentran a temperatura ambiente en estado gaseoso, ¿verdad? Y el término de nobles, pues viene allá de la Edad Media, ¿verdad? Cuando existían las monarquías y los reinados y todo esto y solo se podían pues casar entre las diferentes reinos, ¿verdad? Un príncipe con una princesa y esto no eran muy combinables, dijéramos, ¿verdad? Y de aquí es donde deriva este término, ¿verdad? De gases nobles para este grupo, ¿verdad? Dentro de este grupo pues se encuentran lo que es el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón y el organezón, ¿verdad? Que es el último de los elementos en este grupo. Estos elementos no son muy abundantes en el planeta Tierra, ¿verdad? Aquí podemos ver sus porcentajes, ¿verdad? De abundancia y bueno, de hecho si se fijan el que es más abundante, aunque ni siquiera llega a un 1%, ¿verdad? En el planeta Tierra es el argón. Luego, si se fijan, en el caso del neón es 0.002% y en el caso del helio es 5 por 10 a la menos 3%, ¿verdad? Pero en el caso del helio, perdón. Pero recordemos que habíamos dicho, ¿verdad? Cuando habíamos comenzado esta exposición de los elementos de los grupos A con el hidrógeno, habíamos mencionado que en el universo los dos elementos más abundantes son el hidrógeno y el helio, ¿verdad? El helio aproximadamente un 25% de todo lo que constituye el universo, ¿verdad? Entonces aquí pues hacer esta salvedad de que en el planeta Tierra pues no son muy abundantes, pero aunque se encuentran en porcentajes bien pequeños, como les mencionaba, todos ellos existen a temperatura ambiente o en condiciones normales como gases, ¿verdad? A diferencia de los otros elementos que existen en estado gaseoso, estos existen como gases monoatómicos, ¿verdad? Es decir, como un único átomo que se encuentra en estado gaseoso, lo que les mencionaba de su término, ¿verdad? Esto de nobles es porque presentan una reactividad química muy baja. Vamos a ver que de hecho los primeros elementos casi no forman compuestos, es decir, no sufren muchas reacciones, ¿verdad? A medida, pues vamos descendiendo en el grupo, lo que ya hemos mencionado, ¿verdad? La carga nuclear efectiva va disminuyendo a medida vamos disminuyendo en el grupo y eso va haciendo que esos electrones de valencia de alguna manera estén más libres y puedan reaccionar un poco más. Pero en los primeros elementos vamos a observar que eso no se da así. Todos ellos tienen una configuración electrónica NS2, NP6. Recordemos que los gases nobles tienen sus niveles de valencia llenos. Esto hace, ¿verdad?, que sean poco reactivos y que sean muy estables en condiciones normales, ¿verdad? Porque ya habíamos considerado, ¿verdad?, por qué los elementos pierden, ganan electrones o los comparten, es porque buscan adquirir un estado o una condición de estabilidad, que justo es esta condición, ¿verdad?, de los gases nobles, que es tener sus niveles de valencia llenos, ¿verdad? Tienen la característica, aunque son no metales, ¿verdad?, de que todos ellos conducen la electricidad, todos ellos son fluorescentes y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Bueno, en esta imagen, ¿verdad? Vemos los colores, de hecho, vamos a hablar acerca de las luces de neón, ¿verdad? Que son estas luces que se utilizan, ¿verdad? En estos rótulos bien llamativos. No los podemos pues tener muy al acceso de nosotros, a excepción del helio, que el helio sí, ¿verdad? Si ustedes pues pueden, ¿verdad?, comprar estos globos de helio, que contienen helio, ¿verdad?, en su interior, pero realmente nosotros bueno, sí podrían explotarlo, ¿verdad? Y si lo explotaran, pues se darían cuenta de que es un gas que es incoloro y que además no tiene ningún olor, ¿verdad? Y es una característica que comparten todos ellos, ¿verdad?
un medio seguro y constante. ¿Qué quiere decir eso? Como ellos no reaccionan, usted puede tener en un recipiente que contiene gases nobles a cualquier otro elemento para preservarlo, ¿verdad? Porque recordemos, ¿verdad? Que, bueno, cuando hablábamos de los metales alcalinos, por ejemplo, decíamos que los metales alcalinos reaccionan con el oxígeno del ambiente, ¿verdad? Entonces ahí es necesario preservarlo. De hecho, ustedes hicieron ahorita el experimento, ¿verdad? Con los metales alcalinos, son elementos que son muy reactivos. Hay que preservarlos en un medio que, los preserve, ¿verdad? De que sufran tantas reacciones y bueno, en el caso de los metales alcalinos no se almacenan en gases nobles, ¿verdad? Pero para que tengan la idea de que este es el uso que se les da, ¿verdad? A ellos. ¿Qué podemos decir acerca del radio atómico? A ver, aquí haciéndoles el examencito ahorita. Después de haber visto todas las tendencias, ¿qué va a pasar con el radio atómico? ¿Cómo van a ser en comparación con los otros elementos que hemos venido viendo y que nos han venido exponiendo los compañeros? ¿Los gases nobles van a tener los radios atómicos más? ¿Qué? Los radios atómicos más pequeños, ¿verdad? Lo que les mencionaba, ¿verdad? De que la carga nuclear efectiva va aumentando de izquierda a derecha en la tabla periódica. Los gases nobles son los que se encuentran más a la derecha en la tabla periódica, son los que tienen el radio atómico más pequeño, ¿verdad? De todos los grupos que hemos visto hasta ahorita. Su afinidad electrónica, ¿cómo irá a ser? Alta, baja. Recordemos que la afinidad electrónica es este cambio de energía asociado con la ganancia de electrones. ¿Irán a ganar electrones con facilidad o no? Pues no, ¿verdad? Porque ya decíamos que tienen sus niveles de valencia llenos, ¿verdad? En cuanto a sus energías de ionización, pues justo el que tengan estas configuraciones electrónicas llenas, ¿verdad? Van a hacer que ellos tengan altas energías de ionización. Hay que aplicarles mucha energía para poder quitarles un electrón de valencia, ¿verdad? Porque, como mencionamos, la carga nuclear efectiva es la más fuerte en ellos. Esos electrones están muy fuertemente atraídos por esa carga positiva, ¿verdad? Del núcleo, y habría que aplicar mucha energía para podérselos quitar, ¿verdad? En el caso de sus puntos de fusión y ebullición, pues como ya mencionábamos, todos ellos son gases bajo condiciones normales, o sea que van a tener bajos puntos de fusión y bajos puntos de ebullición, ¿verdad? Su reactividad se conoce, ¿verdad? Recientemente, en el siglo pasado, ¿verdad? En 1962, Neil Bartlett anticipó, y miren que eso es bien interesante, ¿verdad? Él anticipó que el xenón, entonces ahí pensemos, ¿verdad? Helio, neón, triptón, xenón, estamos hablando ya del cuarto elemento del grupo. Él anticipó, ¿verdad? Que podría reaccionar. Y miren con quién podría reaccionar, ¿verdad? Con el elemento más electronegativo, ¿verdad? Que es el flúor, ¿verdad? Bueno, es un compuesto del flúor, que era el hexafluoruro de platino, y de hecho fue él, ¿verdad? Él lo anticipó, él lo pensó, ¿verdad? Y dijo, bueno, aquí, eso que ya mencionábamos, ¿verdad? Ya la carga nuclear efectiva ha disminuido, puede ser que este elemento reaccione si lo ponemos a reaccionar con otro elemento que sea muy, que tenga una gran tendencia, ¿verdad?, a traer hacia sí electrones, como lo que es el flúor. Y de hecho, él fue el primero, ¿verdad?, en preparar un compuesto de xenón. Y de hecho, aquí vemos la ecuación, ¿verdad? La reacción fue entre el xenón y el hexafluoruro de platino, y lo que se logró formar fue un complejo, ¿verdad? Que es el hexafluoroplatinato de xenón. Esto de los complejos, pues todavía no hemos llegado a ello, pero después de ver metales de transición vamos a pasar a esto, ¿verdad? De la química de coordinación, y vamos a ver cómo es que es posible que se formen, ¿verdad? Esta clase de complejos, ¿verdad? En el caso del criptón, el criptón solo forma, ¿verdad? Compuestos también con el flúor, ¿verdad? Y forma el difluoruro de criptón, ¿verdad? Que son de sus propiedades. Bueno,
Como les decía, en el caso del helio, quizá la imagen que tenemos más presente nosotros es la de los globos, ¿verdad? Rellenados con helio. Les decía, ¿verdad? Podemos tener nuestros tanques. Hay ciertos lugares, ¿verdad? Aquí en la ciudad donde uno podría comprar estos recipientes con helio. Si han visto ustedes las películas o si han tenido la experiencia, pues sabemos que el helio es el elemento dentro de los gases nobles, ¿verdad? El menos denso. Si usted suelta uno de estos globos de helio, pues como tienen una densidad tan baja, ¿verdad? Va a ascender, ¿verdad? Recordemos que en cuanto a la densidad, siempre el elemento menos denso se encuentra en la parte superior, ¿verdad? En la atmósfera, pues tenemos una mezcla de gases, el helio sería el menos y entonces ascendería hasta estar él en la parte superior, ¿verdad? Y por eso es que en las películas vemos que eso sucede cuando un niño suelta, ¿verdad? Un globo con helio. Debido a su bajo punto de fusión, que es de 4.2 grados Kelvin, se utiliza como un agente criogénico, ¿verdad? Es decir, como un compuesto que reduce tanto la temperatura que permite poder llevar a cabo reacciones a temperaturas extremadamente bajas, ¿verdad? Se conocen 8 isótopos del helio, siendo los isótopos más estables el helio 3 y el helio 4, ¿verdad? En el caso del helio, como tiene la carga nuclear efectiva mayor, en este grupo no reacciona con ningún otro elemento ni con ningún otro ion, ¿verdad? Y pues vamos a ver este videito corto acerca de el helio. Solo permítanme. Creo que está... No, ya les voy a poner los subtítulos en español. Bueno, y déjenme ver si no se ha conectado. Ocean o ya se conectó. No, ¿verdad? No se ha conectado. Bueno, entonces vamos a ver. Most people know helium as the lighter-than-air gas that fills our party balloons. But more importantly, it's an irreplaceable element for science and industry. Helium was discovered in 1868 during a solar eclipse. Astronomers observed a yellow light in the sun's corona and couldn't explain it with any known elements at the time. Their observations turned out to be the first sightings of a new element. And given its discovery near the sun, this element was named after the Greek god of the sun, Helios. Helium is the second lightest element, second only to hydrogen. It's located near the top of the periodic table, coming in at atomic number 2, meaning it has 2 protons in its core. It's usually found in gas form, but turns into liquid below negative 452 degrees Fahrenheit. Helium is the second most abundant element in the universe, created during the Big Bang and found in stars, planets, and even our own moon. However, it's relatively rare on Earth. On our planet, helium forms as a gaseous byproduct of ancient uranium that's decayed over billions of years and is trapped beneath the Earth's surface. It's harvested from natural gas reserves and can't be artificially produced, making helium a non-renewable resource on our planet. Helium has a variety of applications, largely due to its unique characteristics. It's a noble gas, so it's less likely to interact with other elements. When mixed with neon, helium can create low-power lasers used to scan barcodes at checkout counters. When mixed with oxygen in a high-pressure environment, helium allows deep-sea divers to breathe in the air from their oxygen tanks more easily. And since helium has a low boiling point, it's useful in extremely cold temperatures.
Because of this, it can cool some of the most powerful electromagnets on Earth, including the Large Hadron Collider. While helium can be applied in seemingly countless ways, its availability is finite. Because it's lightweight, when helium is released into the atmosphere, it floats into space and is lost to Earth forever. By pursuing avenues of helium recycling, exploration, and storage, we may be able to protect and sustain this precious non-renewable resource. Bueno, entonces, ese era un video, ¿verdad? Sobre el helio, para que, pues, más o menos tuviéramos, ¿verdad? Una idea sobre él. Bueno, en el caso del neón, el neón se extrae, ¿verdad? Por destilación fraccionada del aire líquido. Este que les mencionaba, ¿verdad? Aquí, esta imagen, ¿verdad? De lo que son las luces de neón, ¿verdad? Que podemos identificarlos en algunos rótulos, ¿verdad? Sobre todo propaganda, ¿verdad? En la noche. El neón, a semejanza del helio, no forma, ¿verdad? Ningún compuesto químico. No reaccionan, ¿verdad? Porque todavía la carga nuclear efectiva es muy fuerte sobre esos electrones de valencia y no se pueden remover. Al igual que el helio, también se utiliza como un refrigerante criogénico. Ahí en el video anterior, pues mirábamos, ¿verdad? En estos tomógrafos donde se utilizan, ¿verdad? Estos imanes que son irradiados para poder obtener estas imágenes, pues se requiere, ¿verdad? Que las temperaturas sean muy bajas. Ahí Luni nos podrá contar, ¿verdad? Ella en su experiencia, ¿verdad? Que esta es una característica de todos estos lugares donde toman, ¿verdad? Estas imágenes que tienen en aires acondicionados, las condiciones tienen que ser muy frías, ¿verdad? Y parte de este equipo, pues, contiene, ¿verdad? Estos líquidos, estos gases que cumplen esta función de, ¿verdad? De contribuir a que las condiciones sean frías. En el caso del neón, pues hay 3 isótopos que son estables, uno de ellos minoritariamente, ¿verdad? Aquí lo podemos ver, ¿verdad? El isótopo más abundante, con casi, más del 90%, ¿verdad? De él, es el neón 20, seguido del neón 22, y el otro menos estable, pues es el neón 21. Y de este también les tengo un pequeño videito, porque, como les mencionaba, como estos son gases, realmente la experiencia que nosotros podemos tener sobre ellos, pues es bien poca, ¿verdad? Ahí lo que miraban en el caso de los globos, de los globos, ¿verdad? Que bueno, si ustedes han tenido la experiencia, pues saben que llenar esos globos de helio, pues no es tan barato, ¿verdad? Y ya podemos entender el por qué. Porque como mirábamos ahí en el video, ¿verdad? En nuestro planeta es un gas que no es renovable, ¿verdad? O sea que cada vez van a ir siendo más caros estos globos ahí. Bueno, vamos a ver este que es un poco más corto que el anterior. Y donde si no saben cuáles son, ¿verdad? Estas luces de neón, pues aquí vamos a ver el video y vamos a ver cómo es que podemos tener, aunque son luces de un mismo elemento, pueden tener diferentes colores, ¿verdad? Porque uno podría pensar, bueno, es un único elemento, todas las luces de neón tendrían que tener el mismo color, pero no es así. Y ya vamos a ver por qué. So in the bottom here we see neon, and this is a small glass discharge tube which has got a very low pressure of neon inside it. It's generally used for lots of signs and things like that. You might see fish and chips or perhaps a disco or something like that. So neon is an inert gas like helium, and it doesn't really form any compounds at all.
most of you have probably seen neon because it's used in these so-called neon signs where you take a glass tube and put a high voltage and it produces a red light. So you can see that, again, a discharge, a high potential discharge is going across this tube and it's exciting all of the neon molecules inside, such that we get this exciting, really vivid red coloration. And skilled glass blowers can blow this into shapes of signs saying pizza or whatever on shops. You can freeze neon at very low temperatures, about 10 degrees absolute. And early on in my scientific career, I did do an experiment in solid neon. It produced a great result with an iron compound, and I'm still quite proud of it several years on. But it's not really very important in terms of absolute chemistry. So this is just a simple pocket spectroscope, and it allows us to analyze the wavelengths of light that each of these individual light sources is giving off. So each individual atom, as it's excited in its emission zone, can give rise to different lines or different frequencies of radiation or light. We can use this little device to analyze which elements are in each of these different lights. So we put it up to our eyes, and we look through, and we look at the different colors of the lines in the different gases. Bueno, y ahí como les mencionaba, ¿verdad? Está relacionado con la cantidad de verdad de corriente eléctrica que nosotros hagamos pasar, por lo que nos explicaban ahí, ¿verdad? Eso que también ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Cuando mirábamos las líneas del espectro del hidrógeno, por ejemplo, si ustedes se recuerdan, decíamos que se podían excitar, ¿verdad? Los electrones y hacerlos pasar de un nivel a otro, y luego cuando decaían, pues liberaban, ¿verdad? Una determinada cantidad de energía que estaba asociada con una determinada longitud de onda y con un color, ¿verdad? En particular. Ay, perdón. Lee, dígame. disculpe. Dígame. Las luciérnagas contienen neón. No, ellas no contienen. Fíjese que ahí sí no sabría decirle, no sabría. No sé, sinceramente, creo que ahí le tendría que preguntar a Lick, Javier. Le voy a hacer la consulta porque no sé a qué se deben que las luciérnagas emitan color. Y hay algunas plantas también, Lee. Hay algunas plantas que son fluorescentes, sí, pero no porque tengan propiamente gases nobles. No, eso sí no. Sí está relacionada con la absorción de luz, eso sí lo sé, pero no sabría decirle en particular cuál es el elemento, fíjese, o el compuesto responsable. No, realmente no. Con lo de los animales, yo no sabría decirle, pero lo voy a revisar y voy a tratar de contestarle su pregunta mañana. Es una buena pregunta. Gracias, Jenny, porque sí, ya me dejó intrigada a mí también. Bueno, en el caso del argón, que también se utiliza, ¿verdad? En las luces, aquí si ustedes se fijan, pues el neón, y ya lo mirábamos en el video, ¿verdad? Eran de color rojo. En el caso del argón, decíamos, ¿verdad? Y lo mirábamos al inicio, decíamos todos ellos son fluorescentes y el color que toman, pues es, cada uno de ellos tiene un diferente color, esto relacionado por dónde se encuentran, ¿verdad? En qué nivel se encuentran estos electrones de valencia. Ya decíamos que de los gases nobles, igual aquí se los había puesto al inicio, ¿verdad? ¿Cuál era el más abundante de ellos? Pues realmente el más abundante de ellos es el argón, ¿verdad? En términos generales, diríamos que de todos los gases que hay en la atmósfera, el argón es el tercero más abundante, ¿verdad? Después del oxígeno después del nitrógeno, que es el más abundante, el oxígeno y después el argón, ¿verdad? Todavía aquí la carga nuclear efectiva sigue siendo alta. Se utiliza también cuando se requiere de una atmósfera inerte, es decir, de un ambiente en el cual no vayan ocurrir reacciones, ¿verdad? Porque todavía aquí el argón no forma compuestos, ¿verdad? Uno de estos usos, ¿verdad? Del argón es en la producción de titanio y de otros elementos que son más reactivos, ¿verdad? Porque se garantiza
que este ambiente, ¿verdad? Sea un ambiente donde no vayan a reaccionar. En el caso del argón hay 3 isótopos estables, ¿verdad? El más abundante de ellos es el argón 40, aunque también se puede encontrar el argón 36 y el argón 38, ¿verdad? Que son los 3 isótopos más abundantes, pero el más estable es el 40. Y de este también vamos a ver un videito cortito. Y se los comparto. We've had made with the low pressure of our. Bueno, y de hecho ya lo van a ver que continúa el mismo. So the blue one in the middle of this. El mismo. Son las mismas luces de neón y es la misma persona del video del argón. Pero ahora nos van a contar un poco más. Perdón, es el mismo del video del neón que ahora nos va a hablar, ¿verdad? Acerca de lo que es el argón. Bueno, ya le puse los subtítulos y ya se los comparto. Solo déjenme retroceder. So the blue one in the middle of this series is argon. So again, this is a very nice glass tube that we've had made with a low pressure of argon inside. We put a potential across from the two ends here and here, and this excites all of the argon molecules inside. So you can see the wonderful characteristic eerie blue glow coming off from the argon. Argon is one of the noble gases, or so-called rare gases. It's not really quite so rare. It consists of quite a high percentage, nearly 1% of the atmosphere. If I look at the one in the middle, I can see lots and lots of lines in the blue and the green region, and these are all specific to the individual atoms that are in the tubes themselves. But it's very reactive, so early chemists found it quite difficult to identify. In fact, it was only Sir William Ramsay that identified the argon in 1894, and he was in fact the first person in Britain to win a Nobel Prize for chemistry. So if we turn off the power to this, we turn off the potential, and then we don't excite the molecules. So what we see is just a clear glass tube with no visible sign of anything inside. And only when we turn on the potential do we excite the molecules so that they emit and give us these really quite wonderful colors. Bueno, y ahí está lo que les mencionaba, ¿verdad? Que todos ellos eran incoloros e inodoros. Entonces aquí ustedes, pues yo hubiera esperado que me hicieran la pregunta de que, bueno, y entonces no era que eran incoloros, pues lo que los hace coloreados, y eso es bien importante, ¿verdad? Es el hecho de que pueden conducir, ¿verdad? La corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces ahí es lo que se hace, ¿verdad? Con estos rótulos se encienden y se apagan, ¿verdad? Y entonces únicamente cuando están encendidos, cuando se está haciendo pasar esta corriente eléctrica a través de ellos, es que realmente son coloreados, ¿verdad? Bueno, luego el siguiente gas noble es el CO. Dígame. Entonces, podríamos decir que una manera de diferenciar al neón del argón es por su color, porque me fijé que azul y el otro rojo. Así es, sí, esa es una manera. Cuando se hace pasar la corriente eléctrica bueno, ahí lo explicaban, ¿verdad? Que eran tubos llenados con los gases, ¿verdad? Son tubos sellados, ¿verdad? Porque obviamente como son gases, si los tubos no estuvieran sellados, pues el gas se perdería, ¿verdad? Pero sí, esa sería una forma de poderlos diferenciar, es cuando se les hace pasar una corriente eléctrica, de qué color tomaría el tubo, sería una forma de diferenciarlos. Sí, es correcta su conclusión ahí. ¿Alguna otra pregunta? No, Yareli. No por los momentos, Liga, y disculpe, Okay. pero es que No se preocupe. No, está bueno, me alegra que pregunten. Bueno, de ahí el otro es el xenón, que ahí lo podemos ver, ¿verdad? Ya cuando hablamos del xenón, pues estamos hablando del elemento 131. Ya esto ya lo han explicado los compañeros anteriormente, ¿verdad? A medida vamos descendiendo en los grupos, los elementos van siendo radioactivos. Fue algo que pues explicaron los compañeros de los grupos anteriores, ¿verdad? No es considerado tóxico el elemento,
pero muchos de sus compuestos sí lo son, ¿verdad? Por el hecho de que resultan de reacciones de oxidación, ¿verdad? Entonces tienen propiedades fuertes, propiedades oxidativas, como se los mencionaba acá. Ya les decía yo que aquí en el caso del xenón, como ya estamos hablando, bueno, el elemento 131, si lo ubicamos nosotros ahí en la tabla periódica, ya estamos, déjenme ver para no mentirles, creo que es el periodo 5, efectivamente, y ya estamos en el nivel 5, ¿verdad? En el periodo 5, y ya esos electrones de valencia están muy lejos del núcleo, ¿verdad? La carga nuclear efectiva va siendo menor, así que esos electrones pueden removerse por elementos que sean muy electronegativos, ¿verdad? Y recordemos que los dos elementos más electronegativos son el oxígeno y el flúor, ¿verdad? Entonces ya los compuestos que se forman a partir de él ya son compuestos que sí son considerados compuestos tóxicos porque ya las propiedades que tienen, ¿verdad? Hace que estos compuestos que ellos sí sean muy reactivos, ¿verdad? Aquí podemos verlo, ¿verdad? Dos de los compuestos son el trióxido de xenón y el tetraóxido de xenón. Ambos son altamente explosivos, ¿verdad? O sea, son tan reactivos que incluso pueden explotar. Aquí, si ustedes se fijan, de hecho, ya hablamos de estados de oxidación, que no se hablaba de ellos para los elementos anteriores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decíamos que son muy estables, tan estables que no van a formar compuestos, ¿verdad? Ya en el caso del xenón, el hecho de que podamos hablar, ¿verdad?, de un trióxido de xenón y de un tetraóxido de xenón ya nos está dando idea acerca de los números de oxidación, ¿verdad? Es decir, de cuántos electrones son capaces de poderle remover el oxígeno, de manera que en el xenón sus números de oxidación más comunes son el número de oxidación de 6, cuando ha perdido sus 6 electrones de valencia, perdón, sus 6 electrones en el orbital P, de 4 y de 2 cuando únicamente ha perdido los electrones de el subnivel S, ¿verdad? Aquí lo podemos apreciar, ya decíamos, el xenón no es para nada abundante en el planeta Tierra, pero existen varios isótopos de ellos, habiendo 3 de ellos que son particularmente estables, aunque no son tan estables como los de los otros elementos. Aquí el xenón 132, que es casi el 27% de abundancia, el xenón 129, que es del 26%, y el xenón 131, que es de 21. Pero aún entre sí, no es que sumen porcentajes como el 90%, ¿verdad? Cuando mencionábamos en el caso del argón. Entonces aquí vamos a ver otro videito acerca del xenón. Solo déjenme pasar la If you want to ace your publicidad. paper, download Grammarly. Are you me? Years Y ago, lo I vamos got a an ver. email. Bueno, entonces aquí, bueno, este profesor tiene unas historias impresionantes, ¿verdad? Para contar. Así que por eso vale la pena poderlo leer. Este es un poquito más largo, pero la historia vale la pena escucharla. 2 days ago, I got an email sadly announcing the death of Neil Bartlett, who's the scientist who's probably done most for the chemistry of xenon since it was first discovered at the end of the 19th century. So in the balloon, we've got a sample of xenon. Xenon's one of the inert gases, but it's one of the inert gases that's right the way down the bottom of the period. So it's really, really dense. So what that means is that the gas molecules themselves are really, really large, really heavy. So in principle, they'll sink. Neil Bartlett discovered that xenon, which everyone thought was a completely inert element, really could form reactions and could form compounds, something that nobody thought was possible until then. And this took place in the early 1960s. And I've got a picture here of his iconic experiment. He did his experiment, I think, in late 1962, and perhaps early 63, and this was published just over a year later.
And these are two pictures. This is the experiment before and after. So we've done an experiment here. We filled this balloon with xenon. Now, xenon's very expensive. So there's about 40 pounds worth of xenon in this balloon right now, yeah? So we're going to do this experiment, and we're going to see if it sinks. And I think you agree that it does sink quite quickly. What he did was he took a glass bulb of a compound of platinum hexafluoride, PTF6, which is a gas. Now, that's quite unusual to have a metal compound that's a gas, but it's rather nice bright orange gas. And he put together a piece of equipment here where in this tube here, there is xenon gas, which is colorless, and this is a magnet which can be lifted up and break a tiny seal so that the two gases can mix. But just to show you how dense it is, we've got a similar balloon. But you'll notice in this balloon is much higher filled, so it's much bigger. Now this is one that we've just blown up with air. Now what had happened was before this experiment was done with xenon, that one of Neil's students had discovered that platinum hexafluoride reacted with oxygen in air to form a compound in which one electron had been removed from the oxygen to make O2+. And this was a solid material. It was itself quite a surprising reaction. Now what Neil did was that he looked at the periodic table and wondered which other elements required about the same amount of energy as oxygen to remove one electron. And he came up with xenon. So he tried this experiment using the apparatus here. They lifted this magnet, or he lifted this magnet, it crashed down, the xenon rushed in, and suddenly this red gas was turned into a yellow solid. In fact, it turned out he was doing this experiment with his student, but the student, whose name I've forgotten, had to go home. So Neil did this experiment by himself, and he was very late getting home for his dinner, and his wife, according to him on this video, was really very angry. But chemistry has been transformed. Well, this experiment was voted by American chemists as one of the top 10 most important chemical experiments that have been done in the 20th century. So let's see if we can compare the rates at which these two balloons will sink, so we can look at the comparative densities. Ready? Xenon exists in the air, and when people liquefy air, they first all separate the nitrogen and then the oxygen, and at the end they're left with the noble gases argon, krypton, and xenon. So it is made from the air. And one of the problems with this price rise of xenon was that at the same time as there was a bigger demand for xenon, there was a downturn in the steelmaking industry, which uses a lot of oxygen. So the chemical plants that were, or the refrigeration plants that were making oxygen were switched off. So there was a smaller supply of xenon. Whoa! That'll be the air. This is an old-fashioned xenon lamp. The xenon in its bulb. And you put a large voltage through here, and the xenon gets very hot and shines out as a very bright light. It looks black here because the electrodes get so hot that the metal has evaporated, but xenon itself is colorless. This is a more modern xenon lamp, of the sort of lamp that is used in very powerful spotlights, for example, on tanks to illuminate, that's military tanks, to illuminate the target. And the window here is made of aluminium oxide, and all the light comes out as a really very powerful beam. Bueno, entonces ahí pudieron verlo, ¿verdad? Me gusta por el experimento que hacen al dejar caer los dos balones, los dos globos. Pues nosotros no tendríamos, ¿verdad? Aunque podríamos tener los globos y podríamos inflarlos, pues realmente no tendríamos el xenón para poder hacer el experimento y poderlo comprobar. Y luego es la imagen, ¿verdad? De la revista donde apareció, ¿verdad? Publicado este artículo de cómo se logró, ¿verdad? Demostrar que efectivamente, pues el xenón
aún siendo un gas noble, quitaba, ¿verdad?, el significado de esto de ser noble, de pensar de que eran elementos que no se podían combinar, ¿verdad?, con ningún otro. Luego tenemos el radón, descendiendo, ¿verdad?, ahí en el grupo. Igual que los otros elementos del mismo grupo, son gases incoloros y son inodoros. En el caso del radón, es un compuesto que es inerte, que tampoco forma otros compuestos, pero que sí tiene la característica de ser un compuesto radioactivo, ¿verdad? Se produce naturalmente, ¿verdad? Por decaimiento del radio 226 que se encuentra en las rocas. Aquí pues casi no se ve muy bien, pero demuestra, ¿verdad? Esto, bueno, no es que ocurre aquí en nuestro país, pero es una infografía sobre el riesgo de tener, ¿verdad?, una contaminación en su casa por efecto del gas radón, ¿verdad? Entonces ahí, pues lo que ocurre es cuando bueno, aquí si ustedes se fijan, les digo yo que esto no sucede en nosotros porque nosotros no solemos tener estos sistemas de calentamiento, ¿verdad? Porque no tenemos inviernos tan fríos que necesitemos, ¿verdad?, un sistema de calefacción, pero en otros países sí, ¿verdad? Se construye, o sea, nosotros lo que hacemos son los cimientos, ¿verdad?, de las casas, pero no suelen ser tan profundos. Y luego también son las regiones, ¿verdad?, del planeta, no en todos, por ejemplo, los diamantes, ¿verdad? Los diamantes son muy abundantes en África, no son tan abundantes aquí en Honduras, ¿verdad? Es por todos estos procesos geológicos. Y eso es importante tenerlo claro. Pero esta infografía pues muestra cómo el radón puede entrar a una casa, ¿verdad? Y es a través de lo que mirábamos, ¿verdad?, de este decaimiento del radio 226, que es el que se encuentra en las rocas, ¿verdad? Entonces, a partir de ese radio, pues nosotros podemos llegar a tenerlo, ¿verdad? Ahí el radón presente, y sí, pues ya hay un riesgo, ¿verdad?, por el hecho de que es un elemento radioactivo. De también tengo un pequeño videito, pero todo esto estoy en propaganda, así que me van a esperar. Y son de la misma universidad, o sea que es el mismo profesor el que lo va explicando, pero nos permite tener, ¿verdad?, una idea de estos elementos que suelen ser como los más desconocidos, dijéramos, dentro de todos los elementos de la tabla periódica para nosotros. Este es un video más corto, así que no se preocupen. Radon is in the same group as helium and the other noble gases, as in the highly unreactive material. However, radon has quite an importance because it is formed by the radioactive decomposition of some other elements. As I mentioned, you can imagine radioactivity as a droplet of water splitting into two. And they don't have to split into equal halves. And you can be left with... Ay, perdón, lo siento, no se los he compartido. Perdón. Ya, tiene toda la razón. Gracias, Yareli. Radon is in the same group as helium and the other noble gases, as in the highly unreactive material. However, radon has quite an importance because it is formed by the radioactive decomposition of some other elements. As I mentioned, you can imagine radioactivity as a droplet of water splitting into two. And they don't have to split into equal halves, and you can quite often be left with radon. Now, if you live in areas of the world where there is radioactive material in the minerals in the ground, then radon as a gas, which is quite long-lived, can come up through the ground and accumulate in your house. And then if you breathe it in principle, it can cause lung cancer. And so there's some parts of the UK where radon levels are much higher than others, particularly those areas that are based on granite.
But it's very unpredictable because if there happens to be a crack in the rocks under your house, you can get more radon than the guy next door. And so there has from time to time been a lot of worry about radon in the air. But for most people, it's not something that you should really worry about. Bueno, ahí explicaba, ¿verdad? Que en países como en Inglaterra puede haber, ¿verdad? El riesgo de esta contaminación, ¿verdad? Por el radón. Y bueno, ya casi terminando con los gases nobles, pues iríamos al el último elemento, ¿verdad? Que es el oganesón, de estos elementos que probablemente en su tabla periódica todavía no aparezcan, ¿verdad? Con el símbolo ni con el nombre, pero que ya sí, ¿verdad? Ya la UPAC pues ya les dio un nombre. Estos elementos no existen de forma natural, son todos producidos artificialmente. También es un elemento que es altamente reactivo, de verdad. De hecho, no se conoce mucho, igual que lo han expuesto sus otros compañeros en los grupos anteriores, ¿verdad? No se conoce mucho de ellos, ni tienen, me acuerdo que Yareli mencionaba, ¿verdad? Que no tienen una gran importancia. Sí, porque no se han conocido, no se les conoce mucho, ¿verdad? Cuando se preparan en el laboratorio, de hecho aquí se los puse, ¿verdad? Se han hecho solo unos cuantos átomos y pues son tan pocos los átomos que logran producirse, ¿verdad? Artificialmente, que realmente no permite poder ensayarlos tanto. No es como ustedes en el laboratorio que tuvieron y vieron el trozo de sodio o el trozo de potasio, ¿verdad? Es decir, hay suficiente cantidad como para hacer suficientes ensayos con ellos, suficientes reacciones y poderlos comprender, ¿verdad? En el caso de estos elementos es mucho lo que no se conoce por el hecho de que no se han logrado producir, ¿verdad? En grandes cantidades que permitan que se puedan hacer muchos ensayos con ellos. Lo que sí se sabe es que de los elementos que son producidos artificialmente, el oganesón es el elemento sintético más denso ahora, ¿verdad? Hasta la tabla periódica, obviamente porque pues es el que tiene, ¿verdad? La mayor masa, ¿verdad? Entonces ahí pues si nosotros pensamos, ¿verdad? En cuántos protones, cuántos neutrones, y era lo que en sí mirábamos en el video, en los videos anteriores, cuando teníamos los dos globos inflados, ¿verdad? Como uno decaía o tocaba primero el suelo, ¿verdad? Es porque si ustedes piensan, en el caso del aire, cuando ustedes inflan de la boca, entonces ¿con qué lo inflamos? Lo inflamos con dióxido de carbono. La masa del carbono es de 12, la masa del oxígeno es de 16, por 2 serían 32, y estaríamos hablando entonces de una masa de 44, ¿verdad? Si ya pensamos, por ejemplo, en el caso bueno, en el ensayo ese que mirábamos, ¿verdad? Que era con el xenón, si no me equivoco, pues entonces ya la masa es mucho mayor de la masa del dióxido de carbono y por eso es que descendía primero, ¿verdad? Esto lo podemos saber por el valor, ¿verdad? De la masa atómica. En este caso, en el caso del oganesón, sabemos que es el elemento que tiene la mayor masa, ¿verdad? Y recordemos que la densidad es una relación de la masa con respecto al volumen. Y entonces por eso sí se puede afirmar esto, ¿verdad? De que el oganesón es el elemento sintético más denso hasta ahora de la tabla periódica. Como todos estos elementos son producidos artificialmente, uno podría hacerse la pregunta, ¿es el oganesón el último elemento de la tabla periódica? Hasta el momento, sí, pero deberíamos de poder pensar de que a medida la tecnología va avanzando y las condiciones se pueden ir mejorando, puede ser que lleguemos a tener otro gas noble, después del oganesón, recuerden, bueno, y aquí importante, ¿verdad? En el caso del oganesón, completamos el nivel 7, es decir, estamos en el periodo 7 y ahí, pues, hemos llegado, dijéramos, al final de la tabla periódica. Después del oganesón, si llegara a haber otro elemento, ya estaría en el nivel 8, ¿verdad? Ya estaríamos hablando del periodo 8, ya no sería un gas noble, ya sería un metal alcalino, ¿verdad? O sea que tendríamos que ubicarlo por debajo del francio en la tabla periódica.
puede ser que llegue a haber un elemento por debajo del francio, en el caso de los metales alcalinos, podría ser, ¿verdad? Es decir, no podemos pensar, sobre todo por eso, ¿verdad? Porque ya no son elementos que existen en la naturaleza. Ya los elementos que existen naturalmente han sido identificados, bueno, al menos aquí en la Tierra, ¿verdad? Recuerden que comenzamos este curso de inorgánica hablando acerca de un meteorito, ¿verdad? Y entonces puede ser que llegue a haber algún meteorito donde se descubra un elemento que aquí en la Tierra no existe, pero que sí existe en el universo, ¿verdad? Entonces ahí puedes tener claro estas ideas, ¿verdad? Y el por qué no se sabe mucho de ellos, como les decía, es debido a este hecho, ¿verdad? Cuando se producen, la cantidad que ha logrado producirse de cada uno de ellos son tan pocos los átomos que pues realmente no se han podido estudiar hasta el momento. Y bueno, con este último video, pues aquí sí ya concluiríamos lo que sería. If you want to ace your paper, download Grammarly. Are you? At the time of making this video, December. Bueno, entonces este video ya lo van a ver. Estos videos son viejitos, aunque puede ser que no los hayan visto ustedes algo, pero ya que no los hayan visto antes, pero ya tiene su tiempo, ¿verdad? De estar. Y a mí lo que me gusta es la pasión con la que este profesor enseña. Ya me imagino lo que ha de ser recibir clases con él. At the time of making this video, December 2016, it is probably a unique time for the periodic table in any of your lifetimes, because the name of 4 different elements, nihonium, moscovium, tennessine, and agoniston, have all been announced simultaneously, and it is extremely unlikely that this will happen again, 4 elements at once, for a very long time, if ever. Now, agoniston, element 118, is special for a number of different reasons. The first thing which makes it very special is that it is the last element on the Mendeleev form of the periodic table. It completes a row. The second point is that it is only the second element that has been named after a living scientist. And the third point is that it is a noble gas, and so will have particularly interesting properties. And fourthly, and the thing which I find most interesting, is that there was a case of scientific fraud, or at least scientific irregularity, earlier on, when a lab claimed to have discovered this element and then had to retract, that is, say they were wrong. So this element, agoniston, has been named in honor of the very famous nuclear chemist or perhaps physicist in Russia, Yuri Tsiolkovich. Tsiolkovich means son of Tsiolok, Oganessian. He is a pioneer and very long time researcher in Dubna, the research center to the north of Moscow. The only other element that was named after a living scientist was seaborgium, named after Glenn T. Seaborg, who was the discoverer of plutonium and several other elements. There is a slight difference because agoniston does not have quite the whole of Oganessian's surname in it, but I think this is a trivial difference. And it is often been said that having an element named after you is much better than winning a Nobel Prize, because Nobel Prize winners get forgotten pretty quickly, whereas your name is on the wall of nearly every schoolroom in the world. Well, at least every science lab in the world. So it's a terrific memorial. There's a bit of argument whether Einstein was told on his deathbed that an element was going to be named after him, but the formal naming was after his death. And anyway, he didn't discover or contribute to the discovery of the element. So I don't think that counts. I have not yet met Yuri Tsiolkovich, but I hope that we will meet in 2017. And if we do, there will be plenty of videos to mark it. I think it is a terrific name, and I fully support it.
It is interesting because the name ends in on, which is the ending that is used for the names of all the noble gases except helium, which does end with IUM. The interesting thing is that as these gases get heavier, they are going to be much less volatile. That is, they are going to be harder, if you like, for them to take off. Like it's harder for a jumbo jet to take off than for a glider. If anything, the evidence for element 118 is more secure than for most other elements in this region of the periodic table. And there is a reason why people want to be absolutely sure, because in the late 1990s, there was a claim from America that element 118 has been synthesized. You have to understand that the output from an experiment is huge quantities of data from a detector stored in a computer, and then you have data analysis programs that look for the results of decays of these different elements. And all being well, you might discover 1 or 2 or 3 decays, but not very many. What appears to have happened in this case is that one of the researchers, a Bulgarian physicist called Ninov, appears to have in some way either changed the data or changed the algorithm, so it appeared that element 118 had been discovered. After 2 or 3 years, it was decided that the experiments could not be duplicated. Other labs tried to do it and couldn't find any trace from their particular recipe. And also, even looking at the original data, people couldn't reproduce the analysis. And so the original paper was withdrawn. I think this is an enormously important lesson to all of you who are doing science. You should enjoy the results you get. And you should not try and fiddle the results or massage the data to try and make them better. Because, first of all, if you're found out, it will destroy your reputation. But most important of all, the joy of doing science is to understand nature, to understand how matter behaves. And if you cheat, you don't understand anything. So it removes all the joy and excitement of doing science. The other reason that people have got so excited about element 118, Aganeson, is that it completes the Mendeleev periodic table. You have a nice complete row, and it looks as if it's finished. And several people already asked me, is there going to be any more? Element 119, element 120? And quite conveniently, my answer is on this Japanese tea towel, where you can see if you draw the periodic table like this, it's not actually finished at 118 because 119 and 120 are there on the right-hand side. But either way, we could, even if we use the traditional Mendeleev style one, we could just start a new row, couldn't we? Yes, of course we can start a new row. The advantage of this format is that it shows us that there's nothing special about 118 being the last one, and it gives us encouragement to keep going. You could, of course, say in the Mendeleev format, well, you know, it's complete, we're never going to be able to do it. Whereas if you look here, you can see it's quite reasonable. I very much hope that in the next year or so, that the first glimmers of a result for 119, or more probably 120, because if you look at the history of the periodic table, the even elements seem to be discovered before the odd ones. I think there is a real chance that we will keep going. And nobody will be more excited than I am. Well, perhaps Yuri Solarkovich Aganesyan may be even more excited. 5 years in the job. Can you imagine what that must be like? Yeah, that's nothing, because the longest serving Foreign Secretary of the Royal Society is that man behind us, very famous scientist. This is Thomas Young, and my great hero, because he was such a good Foreign Secretary. Now, Professor, clearly I don't have to introduce you to Keith, because here's a little secret, viewers.
Entonces, ahí vieron el video, ¿verdad? Y como les decía, pues las probabilidades existen de que pudiera existir, ¿verdad? Otro elemento. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Aquí están las referencias de donde hice la presentación. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. ¿No? Yareli. Le iba a preguntar